Ay, ay, ay. Vale, ahora sí estamos grabando. Importante, ¿vale? A ver, en la clase de hoy lo que vamos a aprender nosotros es a entender el mercado desde una temporalidad mayor hasta una temporalidad menor para saber el contexto de lo que está pasando, pues eso, en una temporalidad mayor y poder tomar decisiones en temporalidades menores en base a ello, ¿vale? Esta clase es un poco más avanzada, digo avanzada porque ya tendríamos que saber marcar estructura en el canal de YouTube. Tienen videos de cómo marcar rangos, incluso está por acá el video, ¿vale? Lo pueden ver ahí, que es este, aprender a operar Forex por rangos en vez de solo por Boss y Choch, ¿vale? Este video les va a ayudar a entender cómo marcar rangos, ¿vale? En vez de solo quiebres de estructura. Entonces, entendiendo esto, nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es tener el contexto de nuestras temporalidades mayores para tomar decisiones en temporalidades menores, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que tenemos que saber es mapear la estructura o marcarla, ¿vale? En este caso vamos a empezar desde mensual, porque cuando vayamos a analizar un par por primera vez, necesitamos tener el contexto de ese par completo, ¿vale? Obviamente, una vez lo tengan analizado, no es algo que tienen que hacer todos los días, mensual, diaria, esas temporalidades grandes, ya no tanto, porque ya tenemos el contexto, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a empezar a hacer esto? Primero vamos a identificar un cambio de estructura, que fue lo primero que les dije al momento de empezar a mapear una estructura, siempre identificar un cambio de estructura, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, pues, es identificar este boss de acá, ¿vale? Boss de un mes, aquí está. Y luego vamos a identificar este choch, ¿vale? Ahí ya tenemos un cambio de estructura. Ya esto lo que nos está dando la información es de que el precio ha cambiado a ser bajista, ¿vale? ¿Ok? Entonces, el precio, recuerden que cuando nosotros estemos en el mercado real, por ejemplo, ese cambio o ese rompimiento que hay a la baja, nosotros vamos a tener un máximo, pero no vamos a tener un mínimo. ¿Cuándo vamos a tener ese mínimo? Cuando el precio nos deje dos o tres velitas contrarias. En ese momento vamos a tener un mínimo. ¿Qué sería ese movimiento de aquí abajo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Entonces, ese sería el retroceso, luego hay un impulso que nos quiebra la estructura. Entonces, aquí tenemos nosotros un boss de mensual, ¿vale? Tenemos una continuación de tendencia, ¿vale? En ese punto, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a apuntar por aquí. Esto lo pueden hacer en un cuaderno, lo pueden hacer en el mismo gráfico, lo pueden hacer donde a ustedes se les haga más fácil encontrarlo, ¿vale? Vamos a anotar mensual, ¿ok? En ese caso es bajista, ¿vale? ¿Para qué puedo usar yo esta información? Saber que yo en mensuales soy bajista. Si yo bajo a una temporalidad menor, ¿vale? Lo que yo voy a hacer es entender qué está haciendo el precio, pero para ello tengo que saber lo que está pasando en mi temporalidad mayor. Por ejemplo, si yo tengo mensual bajista y bajo H4 y H4 está alcista, entiendo que estoy ante un retroceso de mi temporalidad mensual, ¿vale? Ese sería el punto importante, ¿ok? ¿Vale? Es muy importante siempre ir teniendo ese contexto. Ahora, nosotros estamos en mensual bajista. ¿Qué tenemos que hacer ahora en base al video que yo les he dejado de cómo marcar las temporalidades? Siempre que tengamos nuestro último rango de nuestra temporalidad, lo que vamos a hacer es en ese máximo o en ese mínimo que se nos generó, ir buscando un cambio de estructura a medida que vayamos bajando de temporalidad. Es decir, en ese punto de acá arriba, incluso nos sirve ese de acá y ese de acá, ¿vale? Nos sirve para buscar ese cambio de estructura a la baja. En mensual, nosotros, bueno, entendiendo aquí un poco también del tema oferta y demanda, lo podemos usar de la siguiente manera. Si nosotros, bueno, vamos un poco más allá, nos damos cuenta de que esta zona de oferta, que estaba anteriormente, aquí hubo un impulso, hubo un retroceso, este retroceso mitigó este bloque, así que tendríamos una zona de oferta que sería ese bloquecito azul, ¿vale? Pendiente. Entonces, esto nosotros podemos llamarlo una zona de oferta mensual, ¿vale? Es muy importante que tengamos ese contexto de cuando estamos ante un impulso o ante un retroceso, de cualquier temporalidad que ustedes estén viendo, ¿vale? En este caso, fíjense que luego que el precio nos genera un mínimo más bajo, ya tenemos dos o tres velitas contrarias. Entonces ahora tenemos un mínimo, ¿vale? El precio, en este caso, lo que estamos viendo nosotros es una tendencia bajista en mensual, pero estamos viendo un retroceso
en la misma temporalidad. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a saber que a lo mejor en una temporalidad más pequeña que no hemos bajado, deberíamos de estar comprando, ¿vale? Porque estamos ante un retroceso. Vamos a ir ahora a la temporalidad de diaria, ¿ok? Es muy importante. Vamos acá, diaria. Déjenme, acomodamos esto acá, nos vamos para acá, ¿vale? Y nosotros, bueno, acabamos de decir que siempre que vayamos bajando de temporalidad, lo que tenemos que hacer es ir identificando un cambio de estructura y en base a ese cambio de estructura, seguir mapeando, ¿no? En ese caso, vale, mensual estamos bajistas. Fíjense que nosotros aquí también veníamos bajista, ¿no? Retroceso, impulso, quiebre de estructura, justo acá, un boss, ¿vale? Acá tenemos nuevamente retroceso, impulso, tenemos otro quiebre de estructura justo aquí, ¿vale? Esto no es un retroceso válido, ¿ok? Es muy importante. Las personas que son nuevas en el canal, estas velas así, una dentro de la otra, no es un retroceso válido, ¿ok? Tienen que ser velas en tendencia, por ejemplo, como esas tres de acá arriba, que una cierra por encima de la otra, esta también cierra con cuerpo por encima de estas anteriores. Eso es muy importante, ¿vale? Aprender a identificar los retrocesos. Entonces, como eso no es un retroceso válido, es parte del mismo rango, es decir, desde aquí arriba hasta aquí abajo, ¿ok? Aquí sí hay un retroceso ya válido. Ahora, una vez identificamos eso, marcamos acá el quiebre de estructura, que sería este último boss, y luego aquí tenemos el cambio de estructura al alza, que sería el choch, ¿vale? El cambio de estructura al alza. Ahora nosotros aquí entendemos que estamos alcista, al menos ahora en diaria, ¿vale? Eso nos está queriendo decir a nosotros que en este punto deberíamos de haber empezado a comprar. Estoy hablando como si estuviésemos en el mercado real, ¿vale? ¿Ok? Recuerden que estamos hablando de la contextualización de las temporalidades para saber qué decisiones ir tomando en temporalidades menores. Vamos aquí, un poco más arriba. Aquí tenemos un retroceso válido, ¿ok? Quiere decir que acá entonces nosotros tenemos otro boss, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengamos allá a la mano para saber el contexto de nuestra temporalidad mayor. Ese es el objetivo de este video, ¿ok? Aquí tenemos nuevamente otro retroceso, dos velitas contrarias. Esto sería un boss nuevamente, ¿vale? Tenemos acá retroceso válido. Fíjense que la otra velita cierra por debajo. Este sería otro boss, ¿cierto? Entonces ahí vamos o continuamos alcista, ¿vale? Vamos a seguir acá adelante. Y pregunta importante, ¿vale? Tanto para los que están viendo el vídeo luego grabado, como para los que están aquí en la clase. Quiero saber si para ustedes esto es un retroceso válido, tanto este de aquí como este de aquí, ¿vale? ¿Para ustedes eso es un retroceso válido o no lo es? No, correcto, no es un retroceso válido. Entonces esto no nos va a hacer que nosotros estemos buscando ventas ni nada por el estilo, ¿cierto? Como no son retrocesos válidos y son acumulaciones, simple y llanamente nuestro rango, fíjense la diferencia de operar por rangos y respetar este tema de dos y tres velitas contrarias, es que nuestro rango no va a ser ni acá arriba ni acá arriba. Nuestro rango es todo esto, desde este punto mínimo hasta este punto máximo, porque aquí sí retrocedió el precio, ¿vale? Esa es la importancia de esas dos o tres velitas contrarias. Entonces, como nuestro rango es alcista, nosotros lo más probable es que en ese rango, por esa zona de demanda de aquí abajo, estuviésemos buscando compras. Y fíjense cómo el precio regresa aquí y rompe ese máximo anterior. Ese es el objetivo de operar por rangos y dejar de operar solo por quiebres de estructura. Entonces, teniendo este contexto, ya nosotros sabemos que el precio aquí arriba reaccionó al alza y eso sería entonces un boss, ¿vale? Ahí tenemos otro boss de diaria. Tenemos acá nuevamente retroceso que no rompe nuestro mínimo anterior, ¿vale? Ese mínimo sigue siendo respetado. Tenemos retroceso, impulso y tenemos otro quiebre de estructura acá arriba. Ahí está. Perdón, sería desde acá, ¿ok? ¿Por qué desde acá? Porque aquí fue donde el precio empezó a retroceder y ese máximo intentó ser más alto, pero como no fue con cuerpo, es una toma de liquidez, ¿vale? Aquí tenemos otro boss. Ahí está, boss de diaria. En este caso, el precio debió de haber respetado este mínimo de acá, porque fue el mínimo que nos generó este máximo, ¿vale? Ahora, entendiendo que esta zona fue rota, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos otro cambio de estructura, es decir, un
choch, exactamente. Tenemos un choch en diaria. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer una vez vemos este cambio de estructura? Ya que estamos casi en el mercado real, ¿vale? Teniendo el contexto de este rango bajista, nosotros lo que debemos buscar es un mínimo. Recuerden que el mínimo lo vamos a tener cuando tengamos dos o tres velitas contrarias, ¿ok? Ahora, vamos a ir aquí abajo. Luego de que el precio nos creó el mínimo más bajo, vamos a hacer una pregunta aquí importante, nuevamente, tanto para los que están viendo el vídeo como para los que están aquí en la clase. ¿Esto es un retroceso válido después de haber creado el mínimo más bajo? ¿Esa zona de ahí es válida o no? Como un mínimo más bajo, ¿es válida? No, no, exactamente, no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque la segunda vela, perdón, no cierra con cuerpo por encima de la primera, ¿sí? Como no cierra con cuerpo por encima de la primera, pues no es válido ese retroceso. Ahora, vamos a validar ese otro retroceso de aquí. Una, dos, tres, cuatro velas contrarias. Fíjense como aquí sí están en tendencia, ¿vale? Esa es la diferencia. Ahora, aquí sí tenemos nosotros un retroceso. Ahora tenemos el contexto de lo que está pasando en diaria. Vamos a ponernos esto aquí, ¿vale? Fíjense algo muy importante. El precio ahora lo que está haciendo es teniendo un rango bajista en diaria. Si yo ahora pongo aquí en diaria, ¿vale? Dos puntos, bajista. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que el precio, ¿vale? En diaria está bajista y está a favor de la tendencia de mensual, pero yo estoy ante un retroceso de diaria, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Lo mismo que hicimos en mensual. ¿Qué hicimos en mensual? Marcamos el Fibonacci, por ejemplo, ¿vale? Podemos marcarlo aquí, desde un punto más alto hasta un punto más bajo, ahí, hasta el punto más bajo, ahí está, ¿vale? Y vamos a buscar una zona de oferta que el precio esté buscando, porque ya tenemos un retroceso, ¿vale? Ahora, entendiendo esto, fíjense, tenemos esta zonita de acá arriba, ahí está, sería una zona de oferta de diaria, ¿vale? Que el precio puede estar yendo a buscar. Entonces es muy importante tener ese contexto. Ahora, lo que también tenemos que saber nosotros es si en mensual a lo mejor ya está por encima del 50% del retroceso del Fibonacci. Esa es otra información muy importante. Si volvemos a mensual, ¿vale? Y trazamos el retroceso de Fibonacci, perdón, desde nuestro punto máximo hasta nuestro punto mínimo. Fíjense como aquí nosotros tenemos que el precio se metió por encima del 50%, ¿vale? Ya que el precio se meta por encima del 50%, nos da a nosotros esa idea, ¿vale? Porque tampoco nos da la certeza, no sabemos a ciencia cierta lo que va a hacer el mercado, de que posiblemente ahora sí se puede estar dando un cambio a la baja que nos genere un mínimo más bajo, porque estamos bajistas en nuestra temporalidad mayor, ¿vale? Volvemos otra vez a diaria, quitamos esto, ¿vale? Porque si no nos va a enredar un poco. Ahí está. Y ahora tenemos el contexto de lo que está pasando tanto en mensual como en diaria, ¿vale? Entonces el precio, según lo que nosotros estamos analizando ahora mismo, es que desde este punto posiblemente está retrocediendo hasta una zona de oferta para lo que nos está mostrando diario y mensual seguir cayendo, ¿vale? Porque ambas temporalidades tienen mucho que ver, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a bajar a H4 y vamos a buscar el contexto de H4 y lo vamos a encajar con lo que tenemos ahora de mensual y diaria, ¿ok? No quiero que se vayan como enredando. Fíjense que todo va encajando, ¿ok? Mensual, bajista, diaria, estábamos ante un retroceso, cambiamos a bajista y el precio ahora tiene un rango bajista que tiene un retroceso. ¿Por qué tiene un retroceso? Porque tiene dos o tres velitas contrarias aquí. O sea, ya tenemos mínimo, ¿vale? ¿Hasta dónde puede estar yendo el precio? Hacia una zona de oferta para posiblemente seguir cayendo, ¿vale? Vamos a bajar ahora nosotros a H4 y vamos a hacer lo mismo. Podemos buscar un cambio de estructura, bien sea aquí abajo, perdón, aquí arriba o aquí abajo, ¿ok? En alguno de esos dos puntos. Vamos a bajar ahora a H4. Aquí estamos. Y como les digo, podemos usar o este máximo de acá arriba o este mínimo de aquí abajo para buscar un cambio de estructura, ¿vale? Que es lo más importante que tenemos que hacer cada vez que estemos analizando un par, ¿vale? Bueno, en ese caso, aquí abajo se ve bastante evidente el cambio de estructura, ¿vale? Lo podemos ver justo aquí. Fíjense, aquí está el boss y aquí está el chocho, ¿no? Tenemos boss aquí, un boss de H4.
Eso es muy importante, ¿vale? Porque muchas veces nos enredamos al momento de buscar un boss y un choch. Y siempre es muy importante, para que haya un boss, tiene que haber un choch, ¿vale? Si no hay un boss, no hay un choch. Es una manipulación o es un rompimiento de estructura interna, es lo más probable que esté pasando, ¿vale? Entonces, siempre acostúmbrense que para ver un choch, primero busquen ese boss, ¿vale? Como en ese caso, fíjense, tenemos un boss, luego el precio rompe este máximo de acá arriba, ¿vale? Justo aquí. Entonces ahí sí tendríamos un choch, un cambio de estructura al alza, ¿vale? Luego de esto tenemos un retroceso que no supera el mínimo anterior, pero sí se impulsa y nos rompe el máximo anterior, ¿vale? Aquí sería boss de H4, una continuación. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿vale? Porque los que están en la comunidad de Telegram, desde hace, no sé, desde que se dio ese cambio de estructura, yo les he estado compartiendo las zonas de demanda y de oferta que el precio debería de tanto respetar como romper, ¿vale? Anteriormente, yo les había compartido una zona de demanda por aquí, por la parte baja. Creo que era esta, ajá, y esta la había mitigado, este bloque de acá, y luego teníamos en cuenta esta otra, ¿vale? ¿Sí? O sea que nosotros estábamos vendiendo hasta que el precio entró en ese punto. Nos creó el máximo más alto y luego tome en cuenta esta zona de demanda. Estas capturas y todo esto lo pueden ver ustedes en el canal de Telegram. Eso lo envío yo totalmente gratuito, ¿vale? Que les dije que una vez el precio haga un máximo más alto que el anterior, lo más probable es que se venga un retroceso. Si no estoy mal, lo compartí como por aquí, ¿vale? El precio cae, toca nuestra zona de demanda, ¿vale? Nuevamente, y luego se impulsa y nos crea un máximo más alto. Eso era lo que yo estaba esperando que pasara, ¿vale? O lo que yo les compartí, la proyección que yo les estaba compartiendo. Ahora, en este punto que tenemos un máximo más alto, ¿vale? Un boss de H4, pasa lo mismo, ¿vale? Tenemos que buscar esa zona de demanda. Fíjense que anteriormente era este bloque, hubo un impulso, un retroceso, mitigó esa zona de ahí y la zona de demanda que nos quedaría pendiente sería esta señora de aquí, ¿vale? Demanda de H4. Fíjense que ya estamos buscando nosotros el contexto de esta temporalidad también. Cada una de ellas nos va como a hablar, ¿no? Como a dar un punto diferente de lo que está pasando en el mercado. En este caso, nosotros en H4, ¿vale? Estamos alcista, ¿ok? Estamos alcista. Ahí está, ¿vale? ¿Esto qué me quiere decir a mí? Lo que estábamos viendo en diaria, que en H4 estoy ante un retroceso de diaria, ¿ok? Fíjense la importancia de ir teniendo todo este contexto. No estoy alcista en H4, ¿vale? No estoy alcista, estoy ante un retroceso de mi temporalidad mayor, de diaria. Esto es lo importante al momento de nosotros tomar decisiones. A medida que nosotros vayamos bajando más de temporalidades, vamos a ir viendo cómo esto se va aclarando mucho más, ¿ok? Ahora pasa lo mismo, ¿ok? Si nosotros bajamos de temporalidad, tengo que usar mi último rango, es decir, punto mínimo, punto máximo. Yo puedo buscar un cambio de estructura aquí al alza o incluso me sirve de aquí a la baja y de aquí empezar a marcar aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando bajemos de H4 a H1, lo más seguro es que no tengamos mucho contexto. ¿Por qué? Porque de H4 a H1 son simple y llanamente 4 velas, ¿vale? A diferencia, cuando bajamos de mensual a diaria, que son una vela de mensual, son 30 velas de diaria. Entonces hay mucha más información. Cuando bajamos de H4 o de diaria a H4, pues hay más velas también, así que hay más información. Pero cuando bajamos de H4 a H1, una vela de H4 son 4 velas de H1, o sea, es casi lo mismo, ¿vale? Entonces siempre tenemos que ir ya buscando ese contexto un poco más amplio, ¿no? Digámoslo así, ¿vale? Esto cuando estemos analizando un par por primera vez, ¿ok? Importante, el contexto mensual bajista, diaria bajista, H4 alcista. En H4 estamos ante un retroceso de diaria, ¿ok? El precio en diaria se metió por encima de una zona del 50% del Fibonacci, ¿ok? De mensual, del rango mensual bajista, así que digamos que es un punto válido eh, para dar un cambio de estructura a la baja, por así decirlo, ¿vale? ¿Ok? Se va entendiendo ahí el tema, es importante que ustedes vayan como agarrando todo el contexto, ¿vale? Sabiendo cómo conjugar toda esta información para que ustedes vean cómo vamos a tomar nosotros decisiones en temporalidades menores, ¿vale? Ya sabemos que el precio en H4 está alcista, pero ¿qué pasa? Que vuelve y juega lo mismo que acá. Cuando el precio nos hizo este máximo más alto,
¿vale? Que el anterior, lo que nosotros esperábamos era un retroceso. ¿Hasta dónde? Hasta una zona de demanda. Entonces, ¿qué puede pasar, digamos, en una temporalidad menor cuando nosotros veamos un cambio de estructura? Quizás ese cambio de estructura sea válido porque ya tenemos un máximo más alto en nuestra temporalidad mayor, perdón, pero ese cambio de estructura no va a ser un cambio a la baja como tal, es un retroceso de nuestra temporalidad mayor para luego operar el impulso. Fíjense toda la información que yo les estoy compartiendo aquí. Yo espero que todas las personas que estén viendo este video dejen un pedazo de like y un comentario y por favor compartan, ¿vale? Porque esa información tiene mucho valor, además que es totalmente gratuita y la pueden ver pues cuantas veces quieran acá en YouTube, ¿vale? Así que, pues eso, es lo único que les estaré pidiendo, ¿vale? Vamos a bajar ahora nosotros de temporalidad, en este caso vamos a bajar H1 para tener el contexto de lo que esté pasando en H1, ¿vale? ¿Ok? Recuerden que nosotros teníamos un último rango. ¿Cuál era nuestro último rango? Máximo, mínimo, mínimo, máximo, ¿vale? Es decir, nuestro último rango es este señor de acá. Bueno, el mínimo más bajo es este, ¿vale? Ahí. ¿Sí? Entonces podemos buscar un cambio de estructura. Tanto aquí, bueno, aquí arriba no lo vamos a buscar porque todavía no tenemos el máximo más alto. Recuerden que el máximo lo vamos a tener cuando tengamos dos o tres velitas así, en tendencia, ¿ok? Vamos a ir a H1, a ver qué vemos nosotros acá. Perfecto, vale, ok, ese retroceso pues no es válido, ok, acá, ese tampoco. Vale, bueno, lo último bueno que yo veo acá es retroceso, impulso, ¿vale? ¿Ok? Sí, tal cual, ¿vale? A ver acá, boss, ok, acá. Vamos a ponernos en contexto aquí, ¿vale? Aquí, boss, ok, boss de H1, tenemos retroceso, impulso, que rompe la estructura, en ese caso nos crea un boss acá, voz de H1, ¿vale? Aquí no tenemos un retroceso válido, aquí tampoco, así que nuestro mínimo válido sigue siendo este de acá abajo. En el momento que lo rompe justo aquí, tenemos un cambio de estructura. Choch de H1, perdón, aquí está, ¿vale? Ok, aquí no tenemos retroceso, aquí tampoco, nuestro máximo sigue siendo este señor de acá. Fíjense, esta información es muy importante, ¿vale? Porque nosotros lo que estamos viendo acá en H1 es un rango gigantesco, ¿vale? Es retroceso, impulso. Literalmente es el mismo rango que tenemos en H4. Miren, si trazamos acá el rompimiento de la parte alta, entonces este choch sería una toma de liquidez, ¿ok? Lo pasaríamos a que es una toma de liquidez, y acá arriba sería una continuación de la estructura, ¿vale? Ahí sería un boss de H4. Aquí, no, boss de H1, perdón, ahí está. Aquí voy a hacer un paréntesis para recalcarles algo, ¿vale? Que muchas veces me escriben preguntándome, Rumbero, ¿cómo te das de cuenta cuando un cambio de estructura es falso y todo esto, ¿no? Esta es la mejor manera de darnos cuenta cuando un cambio de estructura es falso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? ¿Cómo veníamos nosotros? Pregunto ahora, ¿vale? ¿Cómo veníamos nosotros en H4? Alcistas, ¿cierto? Veníamos alcistas en H4. Teníamos el contexto de que el precio estaba yendo hacia una zona de oferta de diaria, ¿ok? Teníamos toda esta información. Entonces, si teníamos toda esta información, ese cambio de estructura que fuésemos visto en H1 era falso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio tenía que crearnos un máximo más alto en nuestra temporalidad mayor. Y a esa es la que hay que hacerle caso. Vamos en ese caso a H1 y pues fíjense que ese cambio de estructura que hubo aquí fue totalmente falso. Claramente ese rango era bajista en su momento, ¿vale? Luego de que rompe al alza, pues se convierte en un rango alcista, o sea, es la misma continuación de tendencia, ¿ok? Ahora nosotros tenemos el contexto de H1, ¿vale? Que es alcista también. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Que tenemos nosotros en H1 la misma dirección o la misma tendencia que en H4. Es decir, que vamos hacia esa dirección o hacia esa zona de oferta de diaria, ¿vale? Todo este concepto que nosotros vamos a ir tomando o toda esta información que vamos a ir agarrando de cada una de esas temporalidades nos sirve para temporalidades menores, ¿vale? ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar a M15, que va a ser el último rango que nosotros vamos a marcar, porque ya en M15 básicamente es el rango más bajo que yo suelo usar para buscar eh, digamos, entradas, ¿no? Por así decirlo. Entonces,
lo mismo, ¿vale? Digo lo mismo porque es importante que ustedes sepan que el trading no tienen que hacerlo tan difícil, ¿vale? El trading es un ciclo, ¿vale? Se repite una y otra vez. Es lo mismo si lo estamos haciendo en mensual, es lo mismo si lo estamos haciendo en diaria, es lo mismo si lo estamos haciendo en H4, es básicamente lo mismo, ¿vale? Si ustedes, bueno, luego más adelante cuando dominen esa forma de operar, se van a dar de cuenta que es lo mismo, ¿ok? Solo que, claro, cada vez que vamos bajando de temporalidad hay mucho más ruido, muchas más velas, mucha más información, pero ya con el tiempo pueden ir perfeccionando esta forma de marcar el mercado, ¿ok? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es eso. Bajamos de temporalidad y tenemos en cuenta nuestro mínimo y nuestro máximo para buscar un cambio de estructura. Vámonos a 15 minutos, ¿vale? Nuestro mínimo en ese caso es este de acá abajo, aquí, ¿vale? Entonces, fíjense la información que yo tengo acá. Aquí yo tengo un retroceso válido, ¿ok? Pero este retroceso no me creó un mínimo más bajo, así que no tiene ningún tipo de valor para mí. Si me fuese creado un mínimo más bajo, pues este fuese el boss y este fuese el chocho. Pero como no fue capaz de crearme un mínimo más bajo con cuerpo, sigue siendo parte de la estructura. Es decir, que mi último boss fue este señor de acá arriba, ¿vale? Ahí está. Boss de 15 minutos. Incluso este de acá tampoco es un retroceso válido. Eso tampoco lo tomaría como un retroceso válido, ya que hay acumulación ahí. Me quedo con el de arriba, ¿vale? ¿Ok? Entonces aquí tengo lo que estaba buscando yo, el choch. Ahí está, de 15 minutos, ¿vale? Acá tengo nuevamente boss de 15. Bueno, acá también hay un retroceso válido. Acá tengo otro boss de 15 minutos. Fíjense ya la cantidad de ruido que va habiendo en temporalidades menores. Esto para mí no es un retroceso válido, ¿ok? Un retroceso válido tiene que tener una tendencia. Aquí solo veo dos velas, una rompe con cuerpo por debajo de la otra, pero es muy poco. Y bueno, esto los alumnos que están en el canal privado, digámoslo así, los que han participado en la mentoría saben que no les compartí proyección de este rango porque la verdad me generó mucha desconfianza, ¿ok? Entonces no me gustan esos rangos así, que se vea claro el retroceso, ¿vale? Que no tenga que yo hacer así zoom para poder ver que ahí hay un retroceso. Eso es muy importante, ¿vale? Fíjense acá abajo, velita azul y luego la otra cierra con cuerpo por debajo de ella. Ahí sí hay un retroceso válido, aquí no. Entonces esto sería un boss. Ahí está, voz de 15. Probamos esto para acá. ¿Esto es un retroceso válido? A ver, ¿quién dice? Eso de aquí. ¿Es un retroceso válido? Las personas que están viendo el video en YouTube también pueden responder, ¿vale? Ahí en los comentarios. ¿Sí? Es válido, ¿cierto? Eso, perfecto. Muy bien, ¿vale? Muy bien. 10 puntos, ¿ok? Ahí tenemos un boss. Quiere decir que nuestro rango ahora mismo, ¿vale? En 15 minutos es alcista, ¿vale? Y aquí quiero recalcarles algo. Ese es nuestro punto o nuestro último rango a operar. Es alcista, ¿ok? En M15, ¿vale? Vamos a poner aquí M15, alcista, ¿vale? Ok. Tenemos el contexto de lo que está pasando en M15, que es alcista. Ahora, fíjense algo importante. Si yo voy a H4, no tengo ni siquiera un retroceso, tengo mi zona de demanda. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esta información? Si el precio en M15 me rompe y me crea un rango bajista, ¿ok? Escúchese bien, un rango bajista, me está queriendo decir a mí que posiblemente ahora sea cuando el precio se quiere dar la vuelta y ser un retroceso hasta una zona de demanda, ¿vale? Claramente, si nosotros nos vamos a 15 minutos, ¿ok? Nosotros lo que vamos a ver es una tendencia bajista, ¿cierto? ¿Vale? Fíjense la información que les estoy compartiendo yo el día de hoy, ¿ok? Es muy importante que tengan esta contextualización del mercado para que sepan tomar decisiones en temporalidades menores. El hecho de que el precio me haga un rango bajista, vamos a decirlo a futuro, no quiere decir que yo voy a empezar a vender hasta que se vaya a cero el euro, por ejemplo, que es el par que estamos analizando. No, tenemos que tener el contexto, por ejemplo, de H4. ¿Qué me dice mi H4? Que el precio posiblemente puede bajar hasta aquí. Y si yo en M15 veo que el precio está llegando a esta zona de demanda, ¿voy a seguir vendiendo? No, ¿vale? Voy a darle prioridad ahí a las compras porque es lo que me está diciendo mi temporalidad mayor. Y a lo mejor en M15 ya veo un rango alcista. ¿Qué voy a hacer? Continuar comprando, comprando, comprando. ¿Hasta cuándo? Hasta que me supere el máximo anterior, que es lo que yo estoy esperando. ¿Ok?
¿Por qué estoy esperando que supere ese máximo anterior? Porque si me voy a diaria, no ha llegado a mi zona de oferta. ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces, fíjense la importancia de tener todo el contexto del mercado, ¿vale? Esto lo pueden aplicar en cualquier par de divisa, en par volátiles de, ¿cómo se llaman estos pares que, bueno, hay alumnos míos que operan el volátil y el boom no sé qué, esos pares así, ellos operan eso con la estrategia que yo les comparto. Eh, eh, a ver, el Nasdaq también lo operan, el oro, índices, o sea, en todos esos mercados que son tendenciales, se suele usar, ¿vale? El Smart Money. No crean que el Smart Money simple y llanamente es para Forex, no. Incluso yo lo suelo aplicar en Bitcoin, ¿vale? Solo pues que Bitcoin es mucho más volátil y claramente a veces es un poco más complicado, ¿no? Bueno, espero les haya gustado la clase. De verdad, muchísimas gracias a todos los que vieron el vídeo. Nos vemos pues en otra ocasión y recuerden dejar un like y un comentario para saber que les gustó esta información. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao, chao. Vale, gente, eso era la finalización. No, espérense, espérense, no se vayan ustedes, ¿eh? Todavía no terminamos. Ahora pueden preguntar, ¿vale? Si tienen dudas. Ese era el final del video, ¿eh? A ver, ese era el final del video, ¿eh? Ahí.